Bien, buenas tardes. Soy Antonio Ferrell, gestor de riesgos y también de reportería, y les voy a presentar, esta presentación es sobre cómo escribir un riesgo. Eh, los objetivos del aprendizaje. Bueno, obviamente queremos reconocer, comprender cuáles son los componentes clave de una declaración de riesgo. Queremos aprender a redactar correctamente esta declaración de riesgos, comunicarlo de manera correcta que dé suficiente información. Y también queremos diferenciar entre lo que es entre riesgos y problemas, en este caso amenazas, oportunidades y los problemas. ¿Cuál es la agenda de hoy? Bueno, voy a hablar un poco del contexto de la gestión de riesgos, un poco de historia, muy básico, rapidito. Vamos a hablar de la evolución de la disciplina de riesgos. Vamos a discernir entre riesgo y problemas. Vamos a hacer unas prácticas, vamos a practicar, vamos a hacer unos ejercicios de comunicación de riesgos y también vamos a hacer unos ejercicios sobre la estructura de la declaración de riesgos o de un riesgo. Y bueno, entonces pues vamos a empezar con una pequeña actividad. Vamos a hacerlo más dinámico en esta ocasión y queremos que participar todos. Y bueno, aquí es donde me pueden ayudar con en el chat, colocando de que queremos que nos ayuden a identificar de estas tres declaraciones en los bullets. Queremos que nos digan qué frase es el riesgo, qué frase es la causa y qué frase es la consecuencia. Entonces, si por favor empecemos con aumento del trabajo de diseño de detalle, porque los objetivos del proyecto no se publicaron al inicio del mismo. De esta declaración, de esta frase, ¿qué me pueden decir? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? O si no hay nada de eso. Adelante, por favor, en el chat y alguien que me vaya diciendo. Bueno, los veo tímidos. La idea es que este sea un taller dinámico y ya acorde a la experiencia que ustedes han tenido estos últimos meses en la gestión de riesgo, ¿qué creen que es la primera frase? Entonces Raúl Vega dice que es una consecuencia. Javier, una consecuencia. Miller, una consecuencia. Ok. Ok. Muy bien, suena bien, sí. Y me imagino, y si pueden ponerme en el detalle qué parte, porque obviamente la oración dice aumento del trabajo de diseño de detalle, porque los objetivos del proyecto no se publicaron al inicio del mismo. Listo. Entonces, ¿cuál es el aumento del trabajo? Gracias, Milder. Ya, bien. Bueno. Okay, bueno, bien. gracias a los primeros participantes que se aventaron a participar. Listo. Sí, gracias, Alicia. Aumento del trabajo de diseño de detalle como consecuencia. Ok. ¿Qué nos dices tú, Antonio? Bueno, también hay que poner detalle aquí, que obviamente es una oración compuesta, porque estamos hablando también del aumento del trabajo del diseño de detalle y también recuerden que aquí dice por qué los objetivos del proyecto no se publicaron al inicio del mismo. Entonces, aquí también estamos con una causa. Estamos hablando, la oración empezó con una consecuencia y está explicando la causa de por qué tal consecuencia. Bien. Vamos a ver la siguiente. El recurso ha sido reasignado a otro proyecto. ¿Qué nos pueden decir de esta frase? Oración. Una causa. Julio nos está diciendo que es una causa. Ok. ¿Qué más nos ayuda? Vamos a ver qué más dice la... Joel, una causa. ¿Nos pueden contar por qué creen que esto es una causa? ¿Alguno de... Raúl, una consecuencia. Interesante. ¿Cuál podría ser la diferencia entre la causa y la consecuencia en este caso? Alicia, es una consecuencia. Miguel, consecuencia. Bien. José, consecuencia. Okay. Bueno, ¿qué nos dices tú, Antonio? Sí, para mí también me suena como consecuencia porque estamos hablando de algo que está sucediendo, porque no nos dice qué fue lo que sucedió, pero nos está diciendo que el recurso humano se movió a otro lugar. Bien, vamos a ver la siguiente. El alicatador, bueno, pues probablemente no fue una buena traducción, pero a ver, el alicatador ha comenzado el trabajo fuera de secuencia y puede que no se cumpla la fecha de finalización. La calidad del trabajo puede ser insatisfactoria y requerir un nuevo trabajo. Obviamente, esto es una declaración más compleja. Vamos a ver qué nos dicen.
Vamos a desmenuzar esta. Exacto. Bueno, acá Elder, Christopher, Julio, todos están de acuerdo que es un riesgo, porque obviamente, como lo ha dicho Antonio, es una oración compuesta. Ok. ¿Nos puedes dar la explicación, Antonio? Todos Sí, están claro. de acuerdo que es un riesgo. Bien, perfecto. Sí, es un riesgo, contiene todas las partes. Estamos hablando de que se ha comenzado el trabajo fuera de secuencia. Estábamos hablando de un evento que puede no o no puede ser. Puede que no se cumpla la fecha de finalización, obviamente es el riesgo, que puede o no puede suceder, y la calidad del trabajo puede ser insatisfactoria y requerir un nuevo trabajo. Estamos hablando todavía más de consecuencias. Entonces, estamos hablando de causa, riesgo y consecuencia. Muy bien. Vamos a ver la siguiente, última. El cliente ha solicitado un cambio en el ámbito de aplicación después de que las ofertas de la licitación tengan un precio. Ya, ok. Una causa. Una causa. Julio considera que es una consecuencia. Bien. Y Raúl un riesgo. Bueno, danos un poco más claridad de esta última oración, Antonio. Sí, sí, esa también está compleja también por el uso de los tiempos. Sí, el cliente ha solicitado un cambio en el ámbito de aplicación después de que las ofertas de la licitación tengan un precio. Entonces estamos hablando de que está pidiendo un cambio, pero por la causa de que hasta que exista un precio en la licitación. Entonces también vamos a ver las respuestas. Vamos a ver. Y sí, sí, tenemos las consecuencias arriba, como habíamos visto, en azul las causas, toda la segunda declaración, una causa. La tercera, también, como habíamos dicho, es la más compleja porque tiene todos los componentes de una declaración de riesgo. Y acá abajo, bueno, el cliente ha aceptado un cambio en el ámbito de aplicación, estamos hablando de una consecuencia. Sí. Y quizás queríamos empezar con esta primera actividad para que ustedes se den cuenta que muy probablemente muchas veces cuando leemos las descripciones, dependiendo de qué tan completas sean o de qué tan estructuradas sean, pues el mensaje que se va a estar dando puede ser diferente de acuerdo al lector. Como se podrían dar cuenta, algunos pensaron que el segundo era más una causa y otros una consecuencia, porque no está dentro de un contexto. Así y por es. eso es que quizás nosotros queríamos empezar con esta actividad para que se den cuenta que no es que quizás las descripciones están mal escritas, sino que no están estructuradas de una manera que le ofrezca al lector el contexto completo de la oración. Así Listo. es. Gracias a aquellos que participaron. Los vemos muy activos. Súper. Ok, continuamos. Excelente. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, y quería nada más también agregar que muy, muy cierto, como dice María, de que precisamente leemos muchas declaraciones de riesgo, nos hace falta información y es ahí donde como gestores de riesgo o digamos clientes o como queremos expresar o comunicar un riesgo, tenemos que ayudar al lector, a la audiencia, a entender el contexto completo de lo que estamos hablando. Bien, vamos a ver un poco más, vamos a ver un poco de las fases históricas de la disciplina de riesgos. Bueno, nada más me puse a buscar un poco de información al respecto. Obviamente que estaba muy claro de que el modelo de evaluación de riesgos, digamos que la disciplina de riesgos ha evolucionado a través de los tiempos, de las décadas, conforme se ha ido ha habido más herramientas, ha habido más investigación, más intercambio de ideas y experiencias entre profesionales y demás. Entonces, es un modelo de evaluación de riesgos. Algo sucedía, queremos calcular cuáles eran las probabilidades, las frecuencias, etcétera. Modelo de gestión de riesgos, bueno, ya sabemos que existen muchos eventos que pueden suceder. ¿Cómo los manejamos de la mejor manera? ¿Qué podemos hacer para mitigar los riesgos? Y ahora últimamente, ya habiendo evolucionado la disciplina, bueno, que estamos hablando de la comunicación de riesgos, que es precisamente donde cae esta presentación. ¿Cómo es que, cuál es la mejor, de qué manera podemos comunicar los riesgos a nuestra audiencia? Para esto, pues bueno, vamos a ver un poco de esto, de la comunicación de riesgos, terminología básica, algunas definiciones y como vimos en la plantilla anterior, vamos a hacer algunos más ejercicios para que sea dinámico y
y entretenido y aterrice más esta presentación. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un riesgo y un problema? Vamos a empezar por ahí. Pues un problema, bueno, son eventos que ya sucedieron, ya los tenemos en la mesa, tenemos que hacer algo al respecto, nos están impactando, nos están retrasando ya, nos están costando dinero ya, o está sucediendo algo en el momento. Eventos que son también eventos que ya sabemos van a suceder, o sea, que tenemos 100% de probabilidad de que van a suceder en el corto plazo. Y el resultado de un asunto puede ser incierto. Por ejemplo, aquí es donde también se conecta con los riesgos, de que, bueno, también un riesgo puede crear otros problemas y viceversa. Y bueno, ¿qué son los riesgos? A riesgo nos referimos tanto a las amenazas como a las oportunidades. Son eventos que pueden o no pueden ocurrir. Entonces, la primera, cuando un problema son prácticamente una certeza o prácticamente van a ser una certeza, un riesgo, una amenaza o una oportunidad es algo que puede o no puede suceder. Un problema también puede ser la causa de un riesgo, porque el problema X ha ocurrido, existe la probabilidad de que ocurra Y. Y también cuando se produzca un riesgo se convertirá en un problema y pues deberá de gestionarse como tal. ¿Algo que quieras agregar, María? Si no, pues... simplemente creo que acá esto probablemente ya la mayoría de ustedes lo saben porque es algo que recalcamos constantemente, pero es para que tengan muy presente que la tipología obviamente está atada a la temporalidad, ¿no? Cuando hablamos de problemas siempre estamos hablando de algo que tenemos certeza que está ocurriendo, que está sucediendo. Puede que ese problema aún tengamos alguna incertidumbre asociada al impacto, pero como tal su ocurrencia es cierta, ¿listo? Entonces muy probablemente todas las descripciones de los problemas van a estar en presente. Mientras que los riesgos son obviamente eventos en los cuales tenemos aún incertidumbre tanto en su ocurrencia como su impacto. Aún estamos determinando si dicho evento podría llegar o no importar, evidentemente, los objetivos que ustedes estén evaluando, ¿no? Y para este caso, obviamente, las descripciones siempre van a estar a futuro, ¿listo? El único, digamos, la única parte del riesgo que están presente es su causa, porque muy generalmente las causas son, como lo decía Antonio, son ciertas y son generalmente las que están generando que exista esa incertidumbre del evento. Entonces, esa sería la primera diferenciación, la temporalidad, unos están escritos en presentes y los otros están escritos a futuro. Así es. También en los riesgos tenemos la oportunidad todavía de mitigar, de hacer gestión y de mitigar ya sea la consecuencia, la probabilidad, o etcétera, o transferirlos, etcétera, las típicas respuestas o maneras de gestionarlos. Y los problemas ya tenemos que hacer un control del impacto. Correcto. Y suena bastante sencillo, pero cuando estamos poniendo todas nuestras lluvias de ideas en las descripciones, hay veces nos confundimos con la temporalidad. Entonces, tratemos siempre de recordar que la temporalidad está atada a la tipología. Y cuando hablamos de riesgos, obviamente estamos explorando tanto eventos que tienen efectos positivos, que son obviamente oportunidades, como efectos negativos, que ya son las famosas amenazas. Yes. Gracias. Bien, adelante. ¿Alguna pregunta, tal vez, antes de avanzar? Si no, pues... No por ahora. Bien, avancemos. Pues otra vez, un pequeño ejercicio, bueno, un pequeño de animación de la diferencia entre riesgos y problemas. Tenemos aquí una persona que ve por la ventana y ve unas nubes oscuras. Entonces, puede llover en el camino a las tiendas. Entonces, pues, la consecuencia es que pues, uno se podría mojar y se estropearía el cabello. Siendo prudente, bueno, pues alguien se decide que llevar un paraguas consigo mismo para mitigar. Debido a que las nubes, bueno, no solo parecían que podía llover, pues esto es el riesgo. Estamos viendo las nubes, esto es lo que tenemos en el riesgo. Se ha identificado la causa, una nube oscura. Hemos identificado el evento de riesgo, que puede ser la lluvia. Y también hemos identificado la consecuencia, que en este caso, que se nos arruine el pelo, que tenemos todos empapados en agua.
Y bueno, y se ha identificado el plan de respuesta, que es llevar un paraguas. A ver, bueno, voy a regresar un poco. ¿Alguna pregunta aquí? Espero que la animación creo que es bastante interesante. Es directa, nube, lluvia, nos mojamos, pelo rinado, paraguas. Causa, riesgo, consecuencia y plan de mitigación. Bien, vamos a hacer otra animación, la siguiente, parte 2. Vamos a ver qué nos dice aquí. Entonces estamos viendo por la ventana, vemos que está lloviendo. Bueno, se sale sin paraguas, que era el plan de respuesta, y bueno, seguramente pues después nos vamos a mojar. Esto ya no es un riesgo, es un problema al que tendremos que hacer frente. Y bueno, se podrá intentar negar el problema y salir con la esperanza de esquivarlo o evitar las gotas de lluvia, pero pues, al final de cuentas solamente nos vamos a mojar y así. Entonces, pues aquí decimos que, bueno, no gestionar los problemas es una tontería, bueno, o no es necesario omitir las oportunidades que tenemos de gestionar, como había dicho en una plantilla anterior. Un riesgo nos da la oportunidad de gestionar y de mitigar. Cuando ya es un problema, ya tenemos que enfrentarnos con las consecuencias y controlar. Bien, vamos a hacer otra pequeña actividad. ¿Alguna pregunta en lo anterior? Bueno, espero que las dos plantillas anteriores fueran claras. Una, la diferencia de riesgos y problemas. La primera plantilla, enfocados en riesgo. Esta plantilla, enfocados en lo que era un problema ya. Vamos a seguir con otro pequeño ejercicio. Aquí también más dinámico, por favor. Vamos a hacerlo también dinámico. Nos ayudan en el chat. Primer escenario. Está previsto montar una pequeña grúa en la obra de este jueves, digamos. Pero la previsión meteorológica indica que hay un 50% de probabilidades de tormenta. El proyecto va ya 2 días por delante del cronograma. La actividad de montaje de la grúa tarda 5 horas en completarse. ¿De qué estamos hablando en este escenario? Estamos hablando de riesgo, incertidumbre y problema o business as usual. Otra vez, disculpen ahí. Y en el chat, por favor, nos pueden decir. Vamos a ver, no veo movimiento en el chat. Bueno, ¿quién va a ser el valiente de responder? Muy bien, Alicia, gracias. Bueno, Alicia y Raúl consideran que es un riesgo. Julio, una incertidumbre si es en el Perú. Interesante. ¿Qué? ¿Riesgo? Ok, todos ellos consideran que es un riesgo. Vamos a ver, incertidumbre. Estamos hablando, recordemos del tema del clima, siempre es incierto. De hecho, es uno de los temas que siempre se habla en los proyectos y sobre todo en la gestión del cronograma también. Se considera el tema del clima algo ya que se tiene que agregar al cronograma o no, o se maneja como un riesgo. No sé qué opinas, María, al respecto en tu experiencia de... Bueno, sí, o sea, evidentemente cuando existen factores externos que no están bajo nuestro control, es cuando generalmente la incertidumbre es mayor, ¿no? Muchas veces podemos considerarlo como un riesgo cuando no están considerados dentro de nuestros procesos de control, nuestras actividades de control internas. Parte de ellas puede ser también la gestión de reservas, ¿no? Ya sean reservas en tiempo, reservas en costo. Milder tiene acá una pregunta. ¿La medición de la probabilidad no lo haría un riesgo? En este caso, pues, buena pregunta. La medición de la probabilidad no lo hace un riesgo ya. Creo que aquí el tema de que como es el tema de meteorológico, ese contexto tiene precedencia sobre el tema de la probabilidad, pero sí es cierto de que cuando una vez que ya está evaluado, pues es más un tema de probabilidades, es un riesgo, sí.
María, no sé qué Sí, opinas. bueno, eso es lo que realmente nosotros, por ejemplo, tenemos temas atados a eventos naturales en nuestros Ujú. registros de riesgos, ¿no? Porque existen en ciertas áreas y como decía Julio, existen ciertos territorios en Perú que tienen, son más probables de que dichos eventos Sí, ocurran que en otros y entonces en ese caso sí daría paso a una evaluación de un riesgo más que sí. incertidumbre porque se sabe que en ciertas áreas es más probable que ciertos eventos naturales sean más previsibles que en otro. No es Ujú, solamente el tema del clima, puede ser el tema, por ejemplo, de los suelos. Todo el tema ujú, atado con si en ciertos suelos, por ejemplo, hay mucho más movimiento de tierra, por ejemplo, lo hace mucho más inestable. ujú. Así es. Bien, vamos a ver. Actividad Bueno, siguiente. Ah, acá sí. hay otra pregunta A ver. que hace Alicia. ¿Cómo se afronta la incertidumbre en el caso mostrado? Bueno, aquí varias maneras. Aquí, como lo mencionaba en el cronograma, existe, por ejemplo, bueno, para cuando ya es un riesgo y meteorológico ya hay más certidumbre, usualmente se agrega en el cronograma ciertas, precisamente time risk allowance, o sea, que específicamente para el clima. Pero eso es un proceso más complejo porque el Primavera P6 sí tiene ese módulo precisamente de agregar el calendario y agregar ciertas fechas donde ya haya más, digamos, certidumbre tal vez, o por así decirlo, más probabilidades de ciertos eventos Previci- meteorológicos. sí, son las previsiones de tiempo que se Ujú, estiman, por ejemplo, para el desarrollo de una actividad. ujú, Si ellas, por ejemplo, se van a ejecutar en temporada de invierno, usualmente generan que las duraciones sean mucho más largas que aquellas que se hicieran incluso en un ambiente un poco más normalizado. No ujú, solo aplica para el tema, por ejemplo, de lluvias o tormentas, aplica también cuando, por ejemplo, tenemos, y creo que lo hemos evidenciado en algunos de los registros de nuestro programa, en donde se han evidenciado algunas preocupaciones por temperaturas muy altas, en donde probablemente no va a ser por un tema también de salud y seguridad, eh, obviamente permitido que los trabajadores pues obviamente trabajen bajo temperaturas muy altas. Entonces en ese caso es cuando se hacen previsiones de que las duraciones sean un poco más largas. Eso para el tema del tiempo. ujú. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, segundo escenario. La solicitud de planificación del nuevo proyecto se presentó a las autoridades locales, pero estas la rechazaron. Entonces, el director del proyecto tendrá que volver a presentar la solicitud y ahora el proyecto está en suspenso, está incierto. ¿De qué estamos hablando aquí otra vez? Riesgo, incertidumbre, problema. Tercer bullet debería decir problema o digamos algo de business as usual, vida cotidiana o cotidianidad. Problema, un problema, incertidumbre. Muy bien, vamos a ver. Bueno, la Vamos, mayoría han respondido que un problema. vamos a ver. Así es. Realmente no es edición, ahí debe decir la Sí, palabra sí, sí. problema. Una disculpa, sí, sí, yo lo había revisado y creo que di clic a otra plantilla que no, previo a la revisión, a mi revisión. Bien, así es, eso es un problema. Escenario 3. El cliente ha solicitado ocupar el edificio. ¿Quieres explicar Ah, por qué es un problema y no incertidumbre, sí, sí, disculpa, dado sí, que... muy bien, sí, sí, cierto, disculpa. Es un problema porque, bueno, porque ya nos está diciendo la declaración que las autoridades locales rechazaron la solicitud. Entonces, ese es precisamente el problema. Entonces, ¿cuál es el control? Bueno, pues el director va a tener que volver a presentar la solicitud y eso, por consecuencia, también tiene que, ahora todo el proyecto es incierto. Bien, vamos a ver el escenario 3. El cliente ha solicitado ocupar el edificio antes de la finalización práctica. Ocupar el edificio antes de lo previsto prolongará y complicará el proceso de construcción. Esto puede suponer un aumento del coste y del tiempo de finalización del proyecto. ¿De qué estamos hablando?
Otra vez, riesgo, incertidumbre, problema, tercer bullet, o vida cotidiana, business as usual. ¿Qué nos están diciendo? Sí, la mayoría de ellos, riesgo. Bien, vamos a ver qué había hecho aquí, porque también La mayoría de ellos nuevo para mí. riesgos, muy bien. Muy bien, así es, riesgo. ¿Cuál es la palabra clave que estoy viendo aquí para decir, bueno, para identificar que es un riesgo? Esto puede suponer un aumento del coste y del tiempo de financiación de proyectos. O sea, es algo que puede o no puede suceder, pero y es precisamente el riesgo. Vamos a ver. Esta otra vez. Disculpa, vamos a tener que brincar esto. Bien. Formatos de declaración de riesgo. El formato de si algo sucede, entonces Y sucede. Por ejemplo, el programa no puede alcanzar las propiedades sectoriales de la piel del ala previstas. Esta es la condición. Entonces, el peso del ala o de la estructura, que es la causa, será 400 libras más pesado. Sí, acá, Antonio, quizás Sí. como para clarificar lo que queremos con esta plantilla es simplemente explicarles que la forma como describimos riesgos puede ser estructurada de diversas maneras, ¿no? Ustedes saben que para el programa nosotros hemos estructurado una descripción que tiene 3 componentes y esos 3 componentes deben existir para darle claridad a la descripción. Una es el evento, la segunda es la causa, la tercera es la consecuencia, ¿no es cierto? Que son los diferentes formatos en los que están los ejemplos dados en pantalla, ¿no? Así es. Entonces aquí el formato preferente para la declaración de riesgos, obviamente estamos hablando de la causa, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo algo? El evento y la consecuencia. Bien, declaraciones de riesgo, digamos, débiles o incompletas. Pero ¿quieres leer los ejemplos para que veamos las tres formatos de cómo podrían estructurarse? Vamos a ver. Acá lo importante es que no, por más que tengamos formatos diferentes, si mantenemos los 3 componentes, en teoría la descripción es completa y podría dar el contexto que requerimos, ¿no? Así es. Sí, y por eso también creo que por eso estoy notando también de que el formato sí, entonces, difícil es más complicado de contextualizar. El programa no puede alcanzar las propiedades estructurales, el peso del ala, y el diseño tendrá 400 libras más pesado. Entonces, si no se pueden alcanzar las propiedades, entonces tendremos más peso porque habrá que agregarle. Vamos a ver la condición, consecuencia. Hasta la fecha, el programa está consiguiendo unas propiedades estructurales inferiores a las esperadas, la condición. Entonces, debido a esto, las anomalías del proceso con el material piel del ala será seleccionado. Entonces, tenemos que hacer cambios en la selección de material. Por lo tanto, consecuencias, puede resultar en un diseño de ala más pesado o una capacidad de maniobra más alta. Y el tercer formato, vamos a ver, debido a que el programa está experimentando dificultades de procesamiento con el material, causa, es posible que no se logren las propiedades estructurales previstas. Entonces, el evento, condición, que resulta en un diseño de ala más pesada o una capacidad de maniobra alta. Consecuencia. Entonces, como vemos, conforme fue cambiando el mismo tema, conforme fue cambiando en el formato, siento yo que se empezó a estructurar de mejor manera para dar mejor contexto del tema. Causa, evento, consecuencia. Bien. ¿Avanzamos? A ver si hay alguna pregunta. Si no, adelante. Vamos a ver. Vamos a empezar. Vamos a ver
¿De qué estamos hablando cuando tenemos una declaración de riesgo débil o incompleta? ¿Cuál es el problema? Bueno, obviamente las declaraciones de riesgo incompletas o que no tienen contexto, pues no permiten a la audiencia comprender el tema y tampoco ayudan a, digamos, a poder pensar en un plan de contingencia efectivo. Los problemas comunes: se hacen observaciones demasiado generales, se debía la atención a actividades no relacionadas o que están controladas en otra área. Separar un riesgo real, otro problema, bueno, separar el riesgo de una ejecución inadecuada o de un esfuerzo de baja calidad. Y también declarar un riesgo como un acontecimiento y una consecuencia inherentes e inevitables, algo que ya es una certeza. Entonces estamos hablando aquí también de que declaramos riesgos a algo que ya probablemente seguramente es un problema. Bien. Vamos a ver. Este es un estudio. ¿Qué tiene de malo esta declaración? Debido a una mala gestión, existe el riesgo de que el contratista construya lo que no debe, lo que provocaría retrasos. Vamos a ver qué nos dice el público. Esto también es dinámica, este es ejercicio dinámico. Bueno, entonces acá lo que queremos es que ustedes nos cuenten por qué creen que esta descripción que tenemos en pantalla de pronto no es correcta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Muy general y no precisa? Gracias, Javier. ¿Está fuera del alcance? O sea, no está realmente definiendo a qué se refiere en el alcance. Muy bien. Mala gestión es muy general. No indica que no debe construir. Gracias, José. Correcto. Es muy general y no especifica qué gestión exactamente. Así es. Falta mayor detalle. Listo. Entonces, gracias por los aportes. Sí, entonces, todos estamos de acuerdo que evidentemente esta descripción es muy general, es muy genérica y no nos está dando la información específica que nos haga entender de qué alcance se está tratando y de qué retraso se está tratando, ¿no es cierto? Así es. Así es. Es sobre todo de que la declaración dice: el contratista considera lo que no debe. Muy general, muy ambigua. Sí, es muy ambigua. También no nos dice qué mala gestión de quién está haciendo la mala gestión, ¿no? Así es. 2, la mala gestión es muy vaga, hay algo concreto, nos referimos a que los procesos no funcionan, a que nadie los sigue, a que no existen. Tenemos que tener en cuenta que el mensaje que envía la mala gestión y el contratista puede construir algo equivocado, impreciso. ¿Qué contratista? ¿Qué están construyendo? Correcto. Entonces, recuerdan que cuando nosotros hicimos ese curso al inicio, cuando estábamos viendo introducción a gestión de riesgos, siempre hablamos que cuando estamos definiendo nuestros riesgos tenemos que tratar de identificar cuáles son nuestros objetivos y esos entregables a los cuales nosotros consideramos podría llegar a tener un impacto. Eso nos va a ayudar un poco a aterrizar la descripción. Siempre que hablamos de las consecuencias, tenemos que a la posibilidad que tengamos, tratar al detalle las descripciones, ¿no? Para eso obviamente nos va a ayudar, sobre todo ya cuando estamos en etapas bastante avanzadas del proyecto, tener claro cuáles son nuestros cronogramas, nuestros presupuestos, nuestros costos, porque eso nos va a ayudar a tratar de orientar un poquito las descripciones, ¿no? Esto no quiere decir que en fases iniciales nosotros no tengamos proposiciones genéricas, porque puede suceder, porque la lluvia de ideas viene obviamente de un nivel donde todavía tenemos una incertidumbre muy alta porque estamos en etapas muy tempranas del proyecto y a esa etapa pueden existir este tipo de proposiciones. Pero a la medida que vamos progresando las actividades y a medida de que vamos obviamente obteniendo información más concreta, lo que debemos hacer es aterrizar la información. ¿Listo? Muchos de ustedes que ya han iniciado sus procesos de análisis cuantitativos en costos
se han dado cuenta que cuando hemos empezado a leer la información, decimos, pero ¿cómo? ¿Pero consecuencia de qué? ¿Aumento en costo en qué? Entonces, ese tipo de procesos nos va a ayudar a cuestionar las descripciones y lo que llegamos obviamente, o el ideal es tener información que no solamente sea clara para el equipo que la está trabajando, sino sea clara para la gerencia a la cual se le está reportando. Así es. Muchas gracias. Vamos a ver. Sobre aquí provocar retrasos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre durante esos retrasos? Reparación, rediseño, adquisición de elementos de institución. En general, es una frase muy ambigua, pero bien, como dices, podría ser válido en etapas muy tempranas de proyectos. Bien, ejercicio. Vamos a ver esto. Vamos a presentar varias declaraciones. Queremos ver si es una causa, un evento o una consecuencia. Vamos a ver qué nos dicen. La fuerza puede estar conmigo. Muy ambigua también, muy al azar. ¿De qué estamos hablando? Aquí. Este ejercicio va a tener muchas frases extrañas, pero precisamente es para, digamos que, despertar el interés de cómo la clasificamos. La idea es determinar acá si es una causa, un evento, una consecuencia. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que ustedes de esta sesión se lleven que hay ciertas palabras claves que modifican las oraciones y eso ya les da a entender a ustedes si es una causa, un evento o una consecuencia. Así es. Evento, Así es. gracias Alicia. Evento. Bueno, estamos emocionados porque vemos bastante participación. Bien, José, evento por la palabra puede, muy bien. Así es, pues así es. Esto es un evento. Vamos a colocar otra declaración. Nuestra fiesta de Navidad en Nakatomi Plaza podría irse de las manos. ¿De qué estamos hablando? Causa, evento, consecuencia. Bueno, acá tenemos 3 consecuencias. Vamos a ver. Pues vamos a ver que otra vez evento. ¿Por qué? ¿Cuál fue la palabra clave aquí? ¿Cuál es la palabra clave en esa oración? El podría. Así es. Así es. Vamos a ver Puede o no suceder. El evento puede ir bien o puede ir mal. No lo sabemos aún. Aún existe esa probabilidad de ocurrencia. Bien, vamos a ver la siguiente. Soy alérgico a las gambas. Bueno, aquí estamos hablando de los prawns, de los camarones o langostinos. Causa, causa, causa. Esa la tienen clara. Muy bien. Eso es un hecho. Así Causa. Es algo que se conoce, es cierto y no hay duda de ello. Es una causa. Correcto. Mi esposa me mataría. Una realidad. Consecuencia. Excelente. Vamos a ver si es una consecuencia. ¿De qué? No lo sabemos. No vamos a No es discutir. concreto cómo, pero lo mataría. Vamos a ver. Les di a los nacionalistas libios una carcasa de bomba de mala calidad llena de piezas de máquinas de pinball usadas. ¿De qué estamos hablando aquí? Causa, evento, consecuencia. Está. Ahorita que estoy viendo otra vez el ejercicio, digo, está complicada esta. Vamos a ver qué nos dice la audiencia.
Bueno, acá estamos entre causa y evento. Vamos a ver. Entonces, Causa. causa. Sí. Sí, porque estamos hablando de un hecho. Se les dio algunas piezas ahí a personas que no deberían de tenerlas. Causa. Sí, es un hecho de que ya se les dio las piezas. O Así sea, es. no hay duda del hecho como tal. Ujú. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos, no lo dice la declaración y tampoco sabemos la consecuencia, no lo dice. Entonces, Exacto. Entonces, en este caso, la causa puede llegar a generar un evento que aún no sabemos, ujú, no está explícito acá. ujú, Pero al ser una causa concreta, es un hecho concreto, hace que obviamente sea algo cierto. ujú. Vamos a ver la siguiente. Necesitaríamos un barco más grande. ¿De qué hablamos aquí? Consecuencia, consecuencia, consecuencia. Ujú. Excelente, consecuencia. Así es. No sabemos por qué, pero estamos entendiendo que ya se necesita tener un barco más grande. Tal vez porque el público, el número de personas que llegaron fueron más de las que teníamos previsto. Y bueno, habrá que llevarles en otro barco más grande. Tengo un plan astuto. Marco, déjanos, terminamos este ejercicio y ya leemos tu pregunta. Hmm. ¿Qué nos dice de esta declaración? Tengo un plan astuto. Para mí me suena una declaración de un hecho. Vamos a ver. Bueno, estamos entre causa y evento. Vamos a ver. Explícanos cuál es el Causa. motivo de que esto es una causa. Porque es un hecho. Estamos hablando de que ya tengo un plan. ¿Para qué lo quiero? No lo sé, no está explícito aquí. ¿Qué va a suceder? Tampoco lo dice. Eh, y creo que también por los tiempos tengo un plan astuto. Me suena más a una causa que a una consecuencia. Bueno, sigamos con la siguiente. Eh, Mousse de salmón era de lata. Muy extraña declaración. ¿De qué estamos hablando aquí? Causa, evento, consecuencia. A ver, pasemos, ¿qué es esta, Antonio? Cuéntanos qué Causa. es. Es una causa. También yo, igual como la anterior, estamos hablando de algo. Igual también podemos, lo que estoy estructurando en mi cabeza es que el mousse de salmón era de lata, entonces algo X puede suceder. Y, Es un hecho. exacto. Estamos hablando de un hecho aquí. Mi esposa puede chocar con mi novia. Antonio, ¿qué son estas oraciones? Eh, Bueno, un evento. Un evento, correcto. Bueno, vamos a acá ver. tenemos un Así es. evento peligroso. Alicia. Así es, así es. Muy riesgoso, Correcto. mucho. Es una amenaza muy grande. Correcto. Sí, Bien. tenemos la palabra puede que nos está haciendo un condicional. Volvemos Así al es. tema de los condicionales, ¿no? Así es. El barco podría hundirse. También debe estar más fácil de identificar. Ujú. Ya estamos reconociendo patrones de palabras clave. Consecuencia, question mark. Aquí esta es la última declaración, porque tenemos la palabra clave de podría hundirse, pero al mismo tiempo, ¿por qué se puede hundir?
Entonces, pues, el evento, la declaración parece estar invitando a pensar de que había una declaración de un evento antes de esta declaración. Y por eso el question mark. Entonces, dependiendo del contexto, ya es otro tema de estructurar la declaración. ¿Qué opinas, María? Sí, yo lo clasificaría como un evento más que una consecuencia, por el tema de que aún está la ocurrencia puede o no ocurrir en el tiempo. Sí. Bien, creo que esa fue la última. Y te había una pregunta, a ver, antes de avanzar. Bueno, tenemos a ver, una más. Aumento de costes. ¿Consecuencia? También, sí, está bastante directa. Es una declaración directa, va a aumentar los costos. También question mark, tenemos una pregunta, una interrogación. ¿Por qué? Porque también puede ser una causa. También la podemos leer como una causa, que porque subieron los costos, va a suceder X evento, por lo tanto, ¿qué puede suceder? Pues que el proyecto no continúe. Bien, antes de explicar esta, voy a regresar aquí. Y había una pregunta. ¿Cuál es, María? No puedo leer el chat, pero si me ayudas. Bueno, la pregunta. Un segundo. Cuando se identifica un problema, es posible que haya un riesgo escondido que no se vio inicialmente. Por ejemplo, cuando se daña una propiedad pública, pero luego existe un riesgo porque las tuberías internas están en mal estado, situación que no se identificó antes. Mitigamos y analizamos o lo tratamos como un todo. No sé, Marco, si tú quieras hablar de este tema un poquito, explicarnos. Sí, hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Sí, lo que quería compartir, digamos, y consultar es que si nosotros tenemos un problema que ha sido catalogado como problema, lo que ya sucedió, digamos que se ha dañado las veredas colindantes, digamos, a un establecimiento, ¿no? Pero el problema no es solamente que se hayan dañado las veredas, sino que hay digamos, un riesgo adentro, ¿no? Digamos que las tuberías de agua o desagüe están en mal estado y podrían colapsar. Situación que no se vio, pues, ¿no? Porque recién se ha podido ver al producto de esta avería. Entonces, en ese caso es un problema que enmascara, digamos, a un riesgo que está escondido. Entonces, ¿cómo analizamos ahí ese problema y riesgo en conjunto, ¿no? ¿Lo subdividimos o lo analizamos como un todo? Se me viene a la mente el tema del parent-child relationships, lo que es que tenemos problemas que causan riesgos y los correlacionamos. Entonces, la respuesta para mi ver es dividirlo. Lo dividimos para gestionarlo mejor. Y simplemente hacemos hincapié en que, bueno, están conectados uno con el otro. María, no sé si tienes otra perspectiva. No, pues tocaría entender ahí esas tuberías internas de las que habla. Esto es un tema bastante específico, Marco. Probablemente tenemos que entender todo el contexto, entender si esas tuberías internas que hablas están dentro del área de construcción del contratista, si el estado de las tuberías dio paso a que se dañara la propiedad pública, que estás hablando aledaña, y mirar como tal el contexto para entender cómo definirlo. Claro, están fuera del área del contexto de la obra, ¿no? Pero que indudablemente conlleva, pues, ¿no? Porque uno cuando construye tiene que prever que todas las
Bueno, hace construcciones parte aledañas de... tienen que mantenerse igual como uno las encontró. Claro, pues Pero acá está el punto de todo el riesgo asociado a las condiciones del lugar, del sitio de trabajo, ¿no? claro, Y si esas tuberías están dentro del área de trabajo asignada al contratista, pues hace parte de la información que se le debía suministrar al contratista en una etapa muy temprana cuando se inició, obviamente, el proyecto. pasa Entonces, de que esas tuberías están escondidas, no están a simple vista, no son tuberías que pasan por debajo, digamos, de las veredas. bueno, No se podía saber, digamos, con certitud en qué condición estaba. pero sí, si quieres lo vemos en concreto offline después de esta reunión, pero acá, digamos que como mensaje de tu participación, Marco, lo que yo diría es sí, existen problemas que dan pie a la generación de riesgos. Eso es más que Así es. evidente. Sí, esa Entonces, era el básicamente la tema, consulta. sí, entonces la respuesta sí, va a existir casos en los que problemas que ya reconocemos nos den pie a la generación de nuevos riesgos. En este caso, tú estás hablando de se dañó la propiedad de una tercera persona y eso también generó que se abriera otro tipo de discusiones alrededor del tema del estado de las tuberías aledañas al sitio de construcción. Entonces, desde mi punto de vista, concuerdo con Antonio, en este caso esa sería la causa, el causante se generó un daño a un tercero y por ese daño se descubrió que hay también potenciales trabajos adicionales para hacer la reparación de ciertas tuberías que pueden o no hacer parte del alcance del contratista y eso ya es otra discusión, ¿no? Ya es otro, sí, así es. No sé si alguien más dentro de este foro tenga algún aporte. Todos acá somos en principio gestores de riesgos y nos ponemos a diarios en este tipo de discusiones y quizás por eso es tan importante hacer esas reuniones de lluvia de ideas porque nos ayuda un poquito a aterrizar esas descripciones, ¿no? No sé si alguien más tenga algún aporte respecto a esto. De acuerdo en la idea de la división, porque ya el ver el alcance del proyecto es todo un tema, ¿no? Y el tocar el impacto propio sobre las veredas como solución ya implica otro tipo de diligencia, ¿no? No podríamos mezclarlo. Sí, perfecto. Gracias, Miguel. Bueno, entonces, si les parece, continuamos con la presentación. Bien. Vamos a ver. Vamos a hablar del bow tie. No sé cuál será la mejor manera de traducirlo, pero obviamente el bow tie es el moño que nos ponemos en el cuello y a eso se refiere a que usando ese modelo visual del moño del cuello, podemos estructurar un riesgo o una declaración de riesgo. Aquí como pueden ver, no sé si puede ver mi mouse, pero bueno, a la izquierda tenemos diferentes amenazas, múltiples amenazas y tenemos barreras de contención si suceden esas amenazas. Obviamente estamos hablando de que la parte izquierda de esta visualización estamos hablando de prevención. Tenemos un riesgo, que sería el evento, y tenemos lo que es el hazard, o que es digamos que el material en peligro, que podría causar este riesgo. Ahorita voy a mencionar un ejemplo concreto. A la derecha tenemos, ya sucedió el evento, el riesgo ya sucedió, entonces tenemos barreras de control para mitigar los efectos de tal evento. Y voy a poner el ejemplo un ejemplo clásico sería, digamos que gasolina. Gasolina en este caso sería el hazard, porque pues, gasolina, digamos que sabemos que el material es flamable, bueno, que se puede prender, puede explotar, pero por sí solo no sucede nada. Entonces, ¿cuál es el evento? El evento es que el material encuentre una chispa. Entonces, que la amenaza es de que existe una chispa, la barrera sería distancia, espacio, una barrera de protección, etc.
pero todas esas barreras se rompieron. Entonces el evento es de que la gasolina le cayó la chispa y se prende. Ya una vez que se prendió la gasolina, bueno, tenemos barreras de control para que no siga avanzando el fuego y que por efecto no incendie materiales o amenace la vida de alguna persona. Entonces, de esta manera, es una manera visual de estructurar, digamos, la declaración de riesgos que los podría ayudar. María, no sé si puedes agregar algo aquí o avanzamos. Sí, no, simplemente este es un diagrama muy conocido en gestión de proyectos, que es el diagrama de causa-efecto, que busca tratar de hacer una lista de todas aquellas causas que pueden llegar a impactar o generar un evento en concreto. Y por eso generalmente nosotros tenemos las famosas listas de causas que nos permiten linkear o hacer relaciones de tanto los potenciales riesgos, que son obviamente causas muy concretas, a los efectos. Gracias. Vamos a ver. Más ejemplos. Incumplimiento de contrato. Bueno, aquí vamos a hablar de algunos ejemplos que de la vida real que les pedimos a nuestros colegas que nos compartieran y vamos a analizarlos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nos dijeron, bueno, incumplimiento de contrato. Causa, el contratista no cumple con importantes entregas del proyecto. Efecto, la imposibilidad de controlar las acciones. ¿De qué manera lo podríamos mejorar estas declaraciones? Posible incumplimiento del contrato. ¿Cuál es la diferencia? En la parte izquierda, incumplimiento del contrato, estamos ya hablando de un hecho. En la parte derecha, agregamos la palabra clave, posible incumplimiento, o sea, la palabra de que puede o no puede suceder, posible incumplimiento de contrato. Vamos a ver de qué manera podemos mejorar la causa. El contratista no ha cumplido con los entregables clave, X, Y o Z, no importa, en este ejemplo, en las fechas 1, 2 y 3. Entonces, estamos dando más contexto a la causa en esta declaración. Vamos a ver la tercera declaración, de qué manera la podemos mejorar. Dificultades para avanzar en el control de las acciones, lo que repercute en otros resultados futuros, incluso en otras fases del proyecto. Entonces, aquí también estamos agregando más contexto al efecto de imposibilidad de controlar las acciones. Bueno, ¿de qué acciones estamos hablando? ¿De qué control estamos hablando? Y acá en la parte derecha es lo que buscamos hacer, darle más contexto. Vamos a ver otros ejemplos. Estos ejemplos que estamos viendo, Antonio, vale la pena recalcar que son extraídos de nuestro sistema RISC-HIVE, ¿no? Entonces puede que las descripciones tengan obviamente una motivación, pero no están tan concretas o tan específicas como necesitamos. Ahora, no implica que todas ellas necesiten ser específicas, pero si estamos, por ejemplo, hablando de temas asociados a las etapas iniciales del proyecto, por ejemplo, diseño, por ejemplo, estamos hablando ya de incluso trabajos en sitio de obra civil, por ejemplo, ese tipo de etapas en las que ya nos estamos moviendo ya deberían ser un poco más específicas. Entendemos que aquellos que están en unas etapas mucho más posteriores, incluso ya apuntando hacia los temas de construcción, de comisionamiento, de testeo, incluso de entrega, pues aún tengan sus proposiciones genéricas porque aún es temprano. Pero para aquellos en los que ya estamos con cierta información a la mano, hay que a lo mejor tratar de revisarlas, porque no implica que cuando se hayan identificado, esa haya sido la descripción que necesitamos, ¿no? Y creo que eso ya lo hemos visto en varios proyectos acá, que a veces tienen un poco de reservas a la hora de modificar las descripciones porque fueron incluidas en el contrato de alguna forma, pero recuerden que esas descripciones y sobre todo cuando hablamos de gestión de riesgos siempre vamos a tratar de mostrar la posición actual más actualizada posible. Gracias. Vamos a ver otro ejemplo.
Otra vez, misma estructura. Del lado estoy presentando lo que obtuvimos de RISC-Hive. Presupuesto actualizado por encima del presupuesto de referencia. Coste de referencia basado en un diseño no optimizado. Mala optimización y análisis de costes por parte del contratista. Incumplimiento de los objetivos de costes. Bueno, vamos a ver de qué manera se puede mejorar estas declaraciones. Vamos a ver la primera. El presupuesto actual del hospital se actualizó por encima del umbral presupuestario inicial. Entonces, estamos hablando, le pusimos más contexto en el caso de que estamos hablando del hospital en específico. Vamos a ver la siguiente. La referencia de costes actual realizada por el contratista se basaba en un diseño no optimizado. Entonces, aquí lo hicimos más directa la declaración. En el anterior estaba divagando varios temas, dándole vueltas. Bueno, más específico, la referencia de costes contratista se basaba en un diseño no optimizado. Y acá en la tercera, este coste actual puede ser que el objetivo no se cumpla los objetivos de costes, así como tener un impacto en los objetivos de compras, las revisiones de costes y otras actividades que pueden verse afectadas por esto. Entonces, en el caso del efecto, le agregamos más contexto. Bien, vamos a ver otro ejemplo. A menos que alguien tenga alguna pregunta o más contexto. Bien. Vamos a hacer uno por uno ahora. Hay riesgo de inundación en la zona. ¿De qué manera lo mejoramos? De acuerdo con el informe de riesgos y oportunidades, existe un alto riesgo de inundaciones en la ciudad debido a las fuertes precipitaciones y posiblemente al fenómeno del Niño. Entonces se le agregó más contexto de dónde salió esta información de posible inundación, en dónde, estamos hablando de la ciudad, por qué, bueno, precipitaciones y el fenómeno del Niño. Riesgo debido a la elevada actividad sísmica de la zona, en términos de terremotos y fallas geológicas. Vamos a ver. En esta zona hay una gran actividad sísmica que puede suponer un riesgo para la construcción, el equipo de la obra y los servicios que se alimentan del edificio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo más específicos. En la declaración inicial, riesgo debido a la elevada actividad sísmica. Entonces, es ambiguo, es general. Y aquí estamos siendo más específicos, de que estamos hablando de una zona en específico, en el contexto del riesgo, que tiene más actividad sísmica, y el riesgo obviamente pues, es para la construcción y el equipo de obra, etc. Vamos a ver, dificultades de acceso durante la construcción, también una declaración general, y no sabemos por qué. ¿Por qué? Bueno, el acceso al lugar es deficiente debido a los bloqueos de la carretera. Tenemos más contexto. Y a la obstrucción de pavimento. Otro más detalle al respecto. Lo que dificultará la entrada durante la construcción. Entonces, de esta manera mejoramos una declaración muy ambigua. Le agregamos detalles específicos que podemos mitigar, o sea, que tal vez podemos hacer algo al respecto. Vamos a ver un poco más de ejemplos. Income, un contratista de diseño sin contrato firmado, una declaración. La ARCC puede tener limitaciones en la ejecución de ciertas obligaciones. Los objetivos no se cumplen, ya que no se fijan las flechas clave y deben estar vinculadas a la fecha de contrato. Y bueno, no voy a ahondar en el tema, dado lo que ya sabemos. Retraso en la ejecución, contrato NEC, opción A con su contratista por parte del contratista Besalco Estracón. Y bueno, lo dividimos en dos partes. En este caso, retraso en la gestión para ejecutar el contrato NEC, opción A. Y 2, incluso contratista de diseño sin contrato firmado. Entonces ya estamos dando más contexto, lo estamos separando. Deficiencia en el respaldo legal de los contratos de la opción A del NEC con el subcontratista de diseño. Y bien, aquí también
se le da más contexto al separar, al desmenuzar, digamos, esta declaración. Deficiencia en el respaldo legal de los contratos de opción A del NEC, con el subcontratista de diseño, exposición legal, incapacidad de administrar el contrato adecuadamente, el tiempo y los resultados no se pueden cumplir. 3, disputas con el contratista. Bien, vamos a ver. A ver, aquí estamos hablando de... Queremos decir... Antonio, Sí. tenemos una pregunta. Bueno. Bueno, la primera, José. Creo que José Sirena hablaba de uno de los ejemplos que hablaba de que se había actualizado describiendo como si fuera un hecho. Y la segunda pregunta es si un posible evento sísmico puede ser un riesgo y de ser así, ¿cómo debería tratarse este riesgo o mitigarse? Bien, a ver, vamos a ver la primera. Que una declaración se escribió más como un hecho. ¿Estamos hablando de cuál? José, ¿sabes qué ejemplo? Creo que era el anterior. Creo que era este. No, me parece que es un poco antes. El anterior. A ver. Este. Ese. Vamos a ver, presupuesto utilizado por encima del presupuesto de referencia. El presupuesto actual del hospital se actualizó por encima del umbral presupuestario inicial. Estamos hablando de los tiempos. Fue un cambio de tiempos. Presupuesto utilizado por encima del presupuesto de referencia. El presupuesto actual del hospital se actualizó por encima del umbral presupuestario. No entiendo. Bueno, para mí está... A ver, María, si me puedes ayudar aquí. Sí, creo que lo que está diciendo José es que como se lee la frase pareciera que fuera un hecho de que el presupuesto actual ya se actualizó por encima del umbral presupuestario y eso daría el tema de que es un problema y no un riesgo. Porque no está definiendo en este caso esta descripción cuál es el potencial riesgo. En este caso nosotros hablamos de un potencial incremento de costos, ¿no? Estamos básicamente diciendo que el presupuesto actual excede el referencial, que en este caso estamos hablando de salud. Pero como tal el evento no hace referencia a que ese sea el riesgo. Ese es el comentario de José. Y creo que está en lo correcto. Ya. Ok, sí. Aquí también lo que estamos viendo es que este es el título en RISC-Hive, nombre que, bueno, es el title, la generalización del riesgo y la definición de la causa, la definición del efecto. Sí, pero el evento como tal nos debería decir cuál es el riesgo como tal y como lo dice José, sí. el ejemplo que estamos mostrando realmente no lo está haciendo y creo que está en lo correcto. Bien. Gracias por la anotación, José. Vamos a modificarla para que la presentación final tenga la descripción correcta. Así es. A ver, voy a hacer una nota. La segunda pregunta es, sí, correcto. Entonces, todo el mundo está correcto, es un problema. La segunda pregunta, un posible evento sísmico puede ser un riesgo y de ser así, ¿cómo debería tratarse este riesgo? ¿Se debería aceptar? ¿Se deberían crear planes de evacuación, etcétera? No sé si alguno de mis colegas de gestión de riesgo que están en la sala quieran responder. Hi everyone. Sorry, Marie, can you just repeat that again, and I'll try my best to reply. Acerca de los eventos sísmicos, si esto puede o no ser considerado un riesgo. Okay, yeah. Okay. It's going to be a risk. Sí, va a ser un riesgo. Ya hemos visto en muchos eventos de terremotos en los últimos años, unos importantes y otros. Tenemos que entender su severidad
porque si hay un gran terremoto, ¿qué puede pasar con la estructura del edificio que estamos trabajando, o el hospital o el colegio? ¿Cuál sería el impacto que tendrías en los servicios desde la perspectiva de seguridad y de salud? Todos son riesgos que tenemos que entender muy bien y qué podríamos hacer para mitigarlo. Entonces, primero tenemos que ver cuál es la probabilidad, luego la severidad y cuál sería su impacto. Entonces, si es un riesgo y si es un problema, ya está sucediendo en un área específica, cuánto está dañando, por ejemplo, está teniendo un efecto en costo, se tiene que hacer una evaluación posterior, y el hecho es que si hemos considerado cuáles son. Sí, estoy de acuerdo, y creo que respecto a lo que dice Richie de la probabilidad, evidentemente existen territorios en los que, al ser más probable que en otros, pues ya no se considera una incertidumbre, porque de acuerdo obviamente a la experiencia, al número de años que nos ha determinado que en ciertas zonas, por ejemplo, se evidencian más temblores que en otras, pues hacen que ya no sea del todo incierto el evento, porque se sabe que en esa zona específica pues se generan temblores constantes. Y creo que Perú como tal tiene una geografía que ha sido más que estudiada acerca del tema, y por eso quizás los reportes de riesgos y oportunidades que se generaron para el programa trataban precisamente de trazar unos lineamientos de cuáles de esas regiones o esas áreas debían ser consideradas dentro de la mitigación de riesgos, porque son más probables que otras de que ocurra ese tipo de eventos. Preguntaba por qué puede ocurrir, sería muy alto para estimar un monto de contingencia. Sí, muchas veces evidentemente por eso se piden el tema de los seguros contra daños de terceros, seguros contra todo riesgo, y muchas veces de esos riesgos que se emiten en las etapas iniciales contractuales hace parte de esa estrategia de previsión. Evidentemente hay otro tipo de digamos, tratamientos un poco más como el que habían hablado de los planes de evacuación, que hace parte ya obviamente de un tema un poco más operativo, un tema también de continuación, y lo que se llama planes de resiliencia, en caso de que haya, por ejemplo, un temblor muy fuerte y si se para la obra, cómo tratar de reiniciar actividades, y para eso existen obviamente todos esos planes que deben ser digamos, analizados antes de que ocurra ese evento. Sí, en el caso, como lo dice Marco en el chat, el caso de los hospitales es un ejemplo, porque parte de, digamos, del diseño que se está considerando para los hospitales es el uso de aisladores sísmicos, que obviamente le da protección como tal a la estructura que se está construyendo, pero eso no implica que un sismo no tenga impactos, por ejemplo, en las zonas aledañas, porque eso puede generar, por ejemplo, problemas de acceso, problemas de provisiones, logísticos. Entonces, seguramente el tema de la construcción con aisladores sísmicos per se está dando una estabilidad a los cimientos de la estructura que se está creando, pero no está dándole previsión a los otros miles de efectos que pueda tener, como puede ser incluso, no sé, impactos en la comunidad local. Si yo tengo un temblor muy fuerte, llega a afectar la comunidad local, pues no voy a tener quizás trabajadores, en fin. Entonces sí existen medidas de prevención, y por eso se trazan esos planes, y por eso también está el tema de salud y seguridad, que está muy de la mano con ese tipo de temas un poco más de medioambientales, digámoslo así. No sé si alguien más quiere agregar. No sé si tengamos acá algún líder de costos que nos dé alguna luz acerca de si dentro de los diferentes seguros que están siendo, digamos, emitidos por parte de la RCC, exista uno que quizás no se esté comprendiendo este tema específico.
I mean, Maria, I think you're right with what you're saying, because obviously. María, estás en lo correcto, porque eso puede tener un impacto a gran escala en la localidad que vive ahí, y también imagínate en el suministro de agua. Esos son impactos que tenemos que considerar. Si hay un terremoto, por ejemplo, y hay todo un huaico y se daña las áreas colindantes a nuestras obras, hay múltiples factores. Tú has mencionado el costo, pero el costo también vas a tener un impacto en el cronograma si es que hay un terremoto. Entonces, como vemos, cada impacto, cada resultado que pueda pasar después de un terremoto necesita una estrategia de mitigación. Por ejemplo, si implica costos, ¿cuál es la estrategia para eso? ¿Cómo resolveremos los problemas que se generan en un costo después de un terremoto? Entonces, cada punto tiene que tener su propia mitigación, pero todo está metido en una sola burbuja, como son las actividades en el sitio que pueden estar en riesgo durante un evento como tal. El tema es que los eventos naturales son muy difíciles de predecir. No lo podemos controlar, pero podemos hacer lo mejor que podemos para tener medidas y poder mitigarlas lo mejor posible, porque sí sabemos cuáles son los efectos posteriores. Por ejemplo, después del Niño del 2017, nadie sabía cuál era la severidad del efecto. Y recientemente lo que hacemos en los proyectos de reconstrucción, hay muchas razones para poder poner todas estas razones juntas. Solamente podemos evaluar todos esos efectos después, pero podremos prepararnos de cierta manera. Entonces, por ejemplo, revisando informes, viendo las oportunidades de reporte de riesgo que ha dado UKDT, eso nos da una buena idea de cómo podemos avanzar y cuáles son los riesgos potenciales, por ejemplo, en inundaciones o en huaicos. Podría ser cualquiera de estos. Bueno, ¿alguna última pregunta antes de cerrar esta presentación? Bueno, el propósito, como les decíamos inicialmente, es que ustedes lleven con ustedes el día de hoy las palabras claves y los elementos que les permitan a ustedes, obviamente, describir sus riesgos de manera un poco más estructurada. Ahora, no existe, digamos, un curso que les diga el paso a paso de cómo hacer esas descripciones, porque las descripciones dependen de los alcances, son muy concretas a lo que ustedes estén trabajando. Pero sí es importante que tengan en cuenta que existe una estructura con unos componentes claves, que si dichos componentes claves no están dentro de la descripción, pues va a ser muy difícil dar contexto. Y el segundo mensaje también que les queremos dar es, muchas veces las descripciones se hacen de una manera que piensan que se sobreentiende el mensaje al lector que lo está leyendo. Y tienen ustedes que tener en cuenta que estas descripciones pues obviamente son leídas por diferentes personas dentro de la organización. Entonces es muy importante que en las descripciones seamos lo más simple posibles, pero que el mensaje esté implícito en la simplicidad. Hay veces descripciones que son demasiado extensas y agradecemos que hay veces queremos dar obviamente toda la narrativa detrás de la historia del riesgo, pero no necesariamente tenemos que ir a hacer ensayos completos para decir de qué se trata el riesgo. Lo importante es tener en cuenta que cuando hablamos de sus consecuencias, tengamos en cuenta cuáles son los elementos que se están impactando dentro, obviamente, de la lista de los factores que siempre analizamos, que ustedes ya saben, son costo, tiempo, desempeño, reputación y calidad. Y
Y evidentemente el tema de la temporalidad, que como vimos hoy en los diferentes ejemplos prácticos, pues la temporalidad nos va a determinar si es un problema, si es algo que ya nos está impactando, nos está afectando, o si por el contrario es algo que todavía de alguna manera tiene algún chance de que no ocurra en el futuro. Entonces la temporalidad es otro tema que también ustedes tienen que tenerlo claro a la hora de escribir sus eventos. Entonces, cuando la escriban, siempre pregúntense, ¿me está afectando? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, es un problema. Si la respuesta es no, es un riesgo. ¿Listo? Puede que cuando estén describiendo también sus problemas se den cuenta que dicho problema puede ocasionar, y lo hemos visto en varios casos prácticos con soluciones integrales, temas que nos generan potenciales riesgos. Eso también es correcto, porque como lo vimos hoy en el gráfico de causa-efecto, algunos de esos problemas que ya son prácticamente se convierten en hechos, pues nos puede generar a su vez otra potencial incertidumbre. Entonces, eso también es posible. ¿Listo? Ahora, en cuanto a los formatos, volvemos al caso de decir, no tenemos un formato concreto, pero sí tenemos que mantener nuestros 3 componentes. ¿Listo? La única forma que se aprende escribiendo eventos es muy probablemente tener claro cuáles son sus alcances, y bajo la arista de qué es lo que yo necesito alcanzar y lograr, se va a poder obviamente desplegar miles de ideas de cómo podemos llegarlos a afectar. ¿Listo? No sé, Antonio, Richie o Kelvin, que los veo acá también conectados, si tienen alguna última conclusión o algo que quieran compartir. Sí, yo quisiera mencionar precisamente lo que decías de la priorización, que quisiera agregar la de priorizar riesgos. Cuando agregar más información, por ejemplo, en mi experiencia solíamos hacerlo para los riesgos que tenían una calificación muy alta. Entonces a eso sí les agregamos mucho detalle y sobre todo más importante, tenía que escribir un plan de contingencia, un plan de respuesta, si el riesgo sucedía. Y eso, y bien. No sé si también Kelvin, creo que Kelvin iba a empezar a hablar o alguien más. Yes, please. Sí. Just one more point from me. Solamente un punto de cuando estás haciendo las descripciones, combinen los objetivos, porque siempre nos preocupan las consecuencias de esos objetivos, en el impacto en costo, en medio ambiente, en la reputación, pero desde la perspectiva del proyecto, el contratista también va a redactar el riesgo desde su perspectiva. Entonces hay que tratar de ser lo más claros posible. Si tengan en mente qué es lo que estás tratando de entregar, cuál es el efecto que estás describiendo. Entonces, porque le estamos describiendo al riesgo, no a todo el mundo, le estamos describiendo el riesgo a un proyecto específico. Entonces, manténganlo enmarcado muy bien. ¿Ok? Gracias. Alicia quiere usar el micrófono. No sé. Claro que sí. Alicia, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me oye? ¿Sí? Hola. Sí, sí, te escuchamos. Quisiera comentar sobre incertidumbre más que nada. Alguna vez tuve la oportunidad de llevar un curso de diseño de puentes en los que como tarea era investigar el histograma del caudal del puente. Y nos vimos con la sorpresa, ¿no? Como resultado de que cada 100, 150, 200 años ocurrían eventos sobrenaturales. Un caudal fuera de lo común que pues evidentemente arrasaría, ¿no? con las construcciones, con los medios de vida que estén al lado del cauce, perdón. Entonces le consultamos al seminarista si es que debíamos incluir este evento en el diseño, en las ecuaciones, etc. Y lo que nos mencionó el seminarista era que no,
que el diseño se debía realizar para eventos normales y, bueno, salvo para eventos que no fuesen tan picos como el caso que menciono, ¿no? Entonces, como conclusión, hablando de riesgos y de incertidumbre, se podría decir que para eventos demasiado fuera de lo común se debería obviar, por lo que le entendía el seminarista, se debe obviar estos casos. Porque en este caso específico lo entiendo, porque claro, construir un megapuente para un evento que se puede dar cada 150 años, pues es un sobrecosto bastante significativo. Quisiera, por favor, si tuviesen comentarios al respecto, y ya llevándolo para la presentación que hicieron en este momento, en el caso en el que mencionaron la incertidumbre de si iba a llover o no, entiendo que justamente es incertidumbre porque había un 50% de cada evento, ¿no? No había una probabilidad mayor a cierto evento u otro de que pueda llover o no, lo cual podría dar pues mayores luces sobre qué medidas tomar. Entonces, para el caso en el que mencionaron en la presentación, tratándose de una incertidumbre, exactamente cómo se debería tomar, se debería preparar, se debería asignar recursos, si es que en caso se ocurriese el hecho, o hacer como si no ocurriese, como si no va a ocurrir. So if I've understood this right, Si entiendo bien, tú dices no incluir un evento sobrenatural para un puente que vayas a construir. Ese profesor puede haber tenido razón válida. Si vemos que eso sucede cada 150 años o 200 años y ningún profesor está vivo para ver eso, pero en el camino muchas cosas cambian. ¿Cuál es la vida de ese puente? ¿Va a ser 60 años, 70, 80? Cuando construimos algo tenemos una expectativa de vida que nos... Ese puente probablemente no se va a vivir tanto porque vamos a desarrollar otra infraestructura. Lo que te enseñó ese profesor es bien difícil porque no incluyó eso, pero esa es un poco lo que como yo los guiaría al respecto. No es solamente lo que dice el profesor, sino lo que dice el cliente. Quien te está dando el dinero tiene el potencial de decirte qué es lo que necesita, ya sea el gobierno o yo te voy a pagar por esto y yo quisiera que tú me diseñes un puente con estas condiciones. Entonces, tú diseñas dependiendo de las constricciones que puedas tener. Entonces, sí. Antonio, te doy la palabra para que des tu último comentario. Bien, gracias por la participación. Vamos a resumir lo que aprendimos en esta presentación. Bueno, platicamos un poco de la evolución de la disciplina de riesgos. Hicimos algunos ejercicios de los componentes de la declaración de riesgos. Obviamente estuvimos jugando un poco con las declaraciones para identificar si eran eventos, causa, consecuencia. Presentamos algunos casos prácticos. Platicamos también un poco de la teoría sobre los componentes de la declaración de riesgos, los de sí, consecuencia, o causa, evento, consecuencia, etcétera, los diferentes formatos. Y bueno, pues recapitulando, que la estructura, digamos, preferente sería la de causa, evento, consecuencia. Gracias por las preguntas, gracias por las contribuciones, gracias por haber participado. Muy importante haberlo hecho de manera dinámica. Y muchas gracias por las preguntas, muy buenas preguntas. Nos llevamos algunas para corregir algunas de las de la presentación. Y alguien más que quiera agregar, María, si quieres agregar algo. Y si no, pues
¿No? Gracias a todos por la participación.